Me dan un segundo. Ok, bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Bárbara Zavala y vamos a tener conmigo las sesiones de filosofía. Sin más, entonces empiezo a compartir pantalla y vamos con la semana 1, que es Introducción a la Filosofía. ¿Qué es la filosofía? Bueno, vamos por el origen de la palabra. La palabra filosofía, ¿sí?, deriva del griego, de dos voces griegas, filos y sofía. Filos, que significa amor, inclinación, tendencia hacia, ¿no? Y sofía, que en griego significa sabiduría. Entonces la filosofía, en su etimología, en el origen de la palabra, ¿sí?, proviene del griego y significa amor, por la sabiduría. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que la filosofía es un conocimiento interesado o desinteresado. ¿Qué opinan? Los y las leo por el chat. Si la filosofía es amor por la sabiduría, será, así es, Daniela, un conocimiento desinteresado que no busca provecho. Así es, Fátima, bien, que solo busca el saber por el placer de saber. Ojo, si la palabra filosofía deriva del griego, entonces podemos concluir que la filosofía, ¿dónde surge? ¿En Perú? ¿En Egipto? Ajá. Así es, Daniela, así es, Imanol, surge en Grecia, en la Grecia, ojo, del siglo VII antes de Cristo, ¿ok? Entonces, pero una cosa es la etimología, que es el origen de la palabra filosofía, y otra muy distinta son las diferentes definiciones que existen de la filosofía. Es decir, sabemos que la palabra proviene del griego, que la filosofía surge en Grecia, pero hay diferentes definiciones de filosofía. Aquí tenemos en esta imagen múltiples filósofos y filósofas que vamos a estudiar a lo largo de este curso. Ahí por ahí alguien lo ubica, ajá, alguien ubica acá a este individuo. A ver por aquí, a este busto, ajá, alguien lo ubica y tenemos a Sócrates, bien, del siglo V antes de Cristo. Aquí tenemos a Karl Marx, bien, por acá me parece Voltaire, ¿no? Descartes, Hume, Bertrand Russell, Platón, Nietzsche, Kierkegaard, Heidegger, Schopenhauer, Aristóteles, bien, Hobbes. Entonces vamos a ver cómo cada uno de estos filósofos y filósofas, Simone de Beauvoir, por ejemplo, ¿no?, tienen diferentes definiciones de la filosofía. Entonces, ¿hay una sola definición de la filosofía? No, hay tantas definiciones como filósofas y filósofos han existido a lo largo de la historia de la filosofía. Bien, pero a grandes rasgos podemos decir que la filosofía se encarga de analizar los conceptos más generales. Entonces, conceptos como ¿qué es la realidad? ¿Qué es la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Bien, ¿en qué consiste la muerte? ¿No? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el bien? ¿Qué es la justicia? Entonces, la filosofía, a grandes rasgos, se pregunta por las cuestiones más generales, mientras que en ciencia, por ejemplo, en química, nos preguntamos, ¿no?, por el número atómico, por el número de protones específicos, ¿bien? Y tenemos una respuesta específica. En filosofía no sucede lo mismo, ¿bien? En filosofía nos preguntamos por el origen de la vida, el principio de la naturaleza, ¿bien? Que por cierto, además, esta idea de que los átomos son el origen de todo lo existente, ya estaba presente en el siglo VII antes de Cristo. Demócrito de Abdera, junto con Leucipo, en la escuela atomista, fueron los primeros en hablarnos de los átomos, ¿bien? Pero eran concebidos de una manera un poco más arcaica que en la modernidad, como les explicó su profesor Garayán. Bien, entonces sabemos que estas teorías son bastante antiguas y las podemos datar ya desde Grecia. Bien, entonces, ojo, Bárbara, yo quiero hacer filosofía, ¿qué hago? Bien, soy estudiante de uni, pero también quiero hacer filosofía, considero que las matemáticas y la filosofía están ligadas. De hecho, Platón, que está por aquí escondido, ahí está Platón, al costado de Nietzsche, bien, enemigos acérrimos, pero ahí está. Bien, Platón, sí,
nos decía que no podíamos hacer filosofía si no sabíamos geometría, si no sabíamos matemáticas. Platón es el que funda una de las más célebres escuelas filosóficas en el siglo V antes de Cristo, que es en el siglo IV antes de Cristo, que es la academia, ¿bien? Entonces, para entrar a la academia a estudiar filosofía con Platón, teníamos que saber geometría, ¿bien? Teníamos que saber matemáticas. Entonces, si ustedes por allí les interesa la filosofía y me preguntan, Bárbara, ¿cómo hago filosofía? ¿Qué debo hacer? ¿Qué digo? En primer lugar, tenemos que formular preguntas. ¿Okay? Entonces es muy importante la formulación de preguntas. Es así como desarrollamos la filosofía. Muchas de estas preguntas pueden ser incómodas, ¿no? Muchas de estas preguntas pueden tratar de derribar prejuicios, ¿bien? Y ahí lo tenemos, por ejemplo, a Sócrates, ¿no? Que Sócrates se encontraba Pitágoras estuvo en esa academia. Gracias, Leonel. Más bien, Pitágoras es anterior a la academia. Podemos decir que Platón fue un discípulo de Pitágoras, mucho antes, bien, de que Platón inaugurara la academia. Pitágoras ya tenía su propia escuela, ¿no? Que era prácticamente una secta religiosa en donde se adoraba al número 10, a la Tetractis. Bien, entonces lo que podemos decir, gracias Leonel por ese comentario, por esa pregunta, es que Pitágoras es mucho más anterior a Platón, ¿no? Entonces, Pitágoras no estudió en la academia de Platón, Pitágoras es anterior a Platón y anterior a su academia. ¿Ok, Leonel? ¿Sí? Bien, entonces, ojo, aquí lo tenemos a Sócrates, ¿bien? De nada, gracias por la pregunta más bien. Sócrates, sí, en el siglo V antes de Cristo, Sócrates también maestro de Platón, ojo, porque Platón va a estudiar a Pitágoras, va a ser un discípulo de Pitágoras, pero no solo de Pitágoras, sino también de Sócrates. Y Sócrates no escribe nada. Sócrates es el gran filósofo de la antigüedad, pero que no nos ha dejado ningún libro, ¿bien? ¿Cómo hacía filosofía el gran Sócrates del siglo V antes de Cristo en Atenas? Dialogando. Ese era su método filosófico, el diálogo. ¿Bien? Ahora, ¿qué hacía Sócrates en medio del mercado o en medio del ágora o en cualquier vía pública? Sócrates se encontraba con un médico y le preguntaba, tú que eres médico, define qué es la salud. Tú, que eres juez, define qué es la justicia. Tú, que eres poeta, define qué es la inspiración, qué es la belleza. Entonces Sócrates ponía, por decirlo de alguna manera, en jaque a estos conciudadanos suyos, ¿no? Al preguntarles, a ver, define lo que haces, define los principios de tu ámbito de trabajo, define qué es la belleza, qué es el bien, qué es la justicia. Muchas veces estas preguntas dejaban estupefactos a sus interlocutores, quienes no sabían qué responder y muchas veces quedaban en ridículo, ¿no? Frente a las preguntas de Sócrates, y por eso Sócrates se va ganando una fama que, si bien lo hace merecedor del título el hombre más sabio de Grecia, según el oráculo de Delfos, muchos otros lo consideraban un personaje peligroso, fastidioso, ¿bien? Por estas preguntas. Entonces, ¿en qué consiste la filosofía? En formular preguntas que buscan acabar con prejuicios. Y muchas veces estas preguntas no tienen una respuesta específica o no sabemos cómo abordarlas, ¿no? Si preguntamos, ¿qué es la libertad? ¿No? O, en estos contextos, ¿qué es la democracia? Bien, ¿cuál es la diferencia entre dictaduras y democracias, una república democrática o una democracia esclavista? Entonces, en filosofía lo que hacemos es formular preguntas. Bien, nuevamente, retomando, hemos visto que la palabra filosofía, ¿alguien se acuerda etimológicamente qué significaba la palabra filosofía? Etimológicamente, a ver allí. Así es, muchas gracias Daniela. Amor a la sabiduría, Diana, amor al saber. Y Manol, amor a la sabiduría, amor por la sabiduría, amor al saber, nos dice Sixto, Leonel, así es. Ok, pero esa es la etimología, el origen griego de la palabra filosofía.
Por otro lado, vamos a tomar 4 definiciones al azar de 4 filósofos importantes, clásicos del mundo de la filosofía occidental, ¿bien? Porque vamos a estudiar a lo largo de este curso una historia de la filosofía occidental. No vamos a estudiar filosofía peruana o filosofía latinoamericana, lastimosamente, porque no es lo que a ustedes le toman en la currícula para ingresar a la uni, ¿bien? Pero eso no quiere decir que no exista una filosofía peruana o una filosofía latinoamericana o una filosofía que no esté circunscrita en Europa, ¿no? Entonces, este curso se va a ceñir a esa historia, pero eso no significa que no se haya desarrollado la filosofía en otros lados, ¿ok? Bien. Vamos entonces con 4 de estos filósofos canónicos, clásicos de la historia de la filosofía occidental. Arrancamos con Aristóteles. Aquí está. Aristóteles, bien, siglo IV antes de Cristo. Y un poco la cronología va así. Primero vamos a encontrar a Sócrates, bien, haciendo filosofía en la plaza pública, preguntándole a sus interlocutores, fastidiándolos como un mosquito, ¿no? Que no los deje en paz. Así Sócrates les formulaba preguntas filosóficas a todo aquel que se cruzara con Sócrates, ¿no? A todo aquel o a toda aquella. Entonces, primero tenemos a Sócrates, que desarrolla una filosofía oral, dialógica. Luego tenemos a Platón, que desarrolla una filosofía escrita, que son los diálogos de Platón. Y como discípulo de Platón tenemos a Aristóteles. Aristóteles va a hacer una crítica de la filosofía de Platón. Aristóteles, Lionel, sí estudia en la Academia de Platón y estudia desde los 17 años por 20 años. Bien, por 20 años Aristóteles va a estudiar con Platón, ya imagínense, en la academia, uno de sus mejores estudiantes, pero uno de los que va a refutar a Platón. Bien, va a criticar su teoría de las ideas. Vamos entonces con la definición de Aristóteles. Para Aristóteles la filosofía es, ojo, el estudio, a ver, por acá hay un cursor, está, es el estudio de las primeras causas y principios, ¿bien? De las primeras causas y principios. Para Aristóteles la filosofía es la ciencia del ser en tanto ser. Y ahí tenemos uno de los conceptos más generales de la filosofía, que es el ser, ¿bien? Aristóteles se pregunta por el ser. ¿Qué es el ser? Todo lo que es, la totalidad. ¿Yo soy parte del ser? Sí. ¿Las cosas son parte del ser? Sí. ¿Las plantas, el agua, los elementos, en general, los átomos son parte del ser? También. Entonces, cuando hablamos del ser, hablamos del concepto más general que abarca todo lo existente, todo lo que es. ¿Bien? Y en filosofía hay una disciplina filosófica que se encarga solo de estudiar al ser. ¿Alguien sabe el nombre de esta disciplina filosófica que estudia exclusivamente al ser? Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Jimena. Estamos hablando de la ontología, del griego ontos, que significa ser, ¿ok? Del griego ontos, que significa ser. Ajá. Entonces, bien, Aristóteles hacía ontología, ¿no? Y además es un filósofo, les doy este término, teleológico. ¿Por qué teleológico? Porque entiende la realidad en función de telos, en griego, en función de un propósito, de una finalidad. Entonces, para Aristóteles, conocer algo es conocer sus causas en general, ¿bien? Es saber cómo se originan, saber el propósito de su existencia. Entonces, cuando pensemos en un filósofo que nos hable de las causas y los primeros principios, pensemos en Aristóteles. Cuando hablamos del ser, pensemos también en Aristóteles como un ontólogo, ¿bien? Pues aquí, ojo, para Aristóteles la filosofía es una ciencia, y es la ciencia del ser. Ojo, siglo IV antes de Cristo, filosofía y ciencia son para Aristóteles lo mismo. O podríamos hacer esta acotación. Para Aristóteles, eh, la ciencia, ¿sí?, es la filosofía primera. Bien, entonces cuando hablamos de Aristóteles, hablamos de esta
de esta unión entre filosofía primera, que es la ontología, y las ciencias. ¿Bien? ¿Ok? ¿Sí? Vámonos entonces del siglo IV antes de Cristo, nos vamos al siglo XVII en la modernidad, nos vamos a Francia con René Descartes, matemático, ya conocemos por ahí, ¿no? Usamos muchas veces el plano cartesiano, ¿bien? O por ahí ustedes, de hecho, que desarrollan la geometría analítica, ¿no? Que usa el álgebra como un recurso dentro de la geometría. Entonces, esta introducción del álgebra dentro de la geometría se la debemos a Descartes, ¿bien? Entonces, Descartes es un filósofo, fue un filósofo, un matemático, ¿bien? Que también tiene tratados sobre música, tratados sobre óptica, ¿no? Y algunos tratados sobre medicina, ¿bien? Entonces, para Descartes, ¿sí? Desde Francia, la filosofía, siglo XVII, es el estudio de la sabiduría, volvemos a Sofía, ¿no? Conocimiento perfecto de todas las cosas cognoscibles. ¿Qué quiere decir cognoscible? Que se puede conocer. ¿Okay? Entonces, para Descartes, sí, la filosofía es el conocimiento perfecto de todo lo que se puede conocer. Ahí tenemos a Descartes, filósofo racionalista moderno, famoso por esta frase, ¿no? Cogito ergo sum, en latín, ¿no? Que significa pienso, por lo tanto, existo, ¿no? Racionalista. Primero son las ideas, primero son los contenidos mentales y luego es la existencia material, sensorial. Ahí tenemos la definición de Descartes, la filosofía como conocimiento perfecto. Bien, vamos entonces con el siguiente filósofo y nos vamos ahora al siglo XIX, Alemania, bien, nos vamos a Alemania, nos vamos a Stuttgart. Bien, ahí tenemos al filósofo Wilhelm Gottlob Friedrich Engels, disculpen, Hegel, Hegel. Y Hegel, sí, para Hegel, filósofo alemán, la filosofía es el saber absoluto de la totalidad. Ojo, saber absoluto de la totalidad. Ya no estamos hablando del ser específicamente, sino del saber absoluto de todo. ¿No? Ojo, ¿y dónde podemos encontrar este saber absoluto de todo lo existente? Nos dice que se realiza y se piensa en la historia. Entonces, para Hegel, ¿sí? Esta totalidad, este saber, este conocimiento absoluto, que es un término que lo vamos a ver mucho en Hegel, lo absoluto, ¿bien? El espíritu absoluto, la conciencia absoluta, ¿ya? Este saber absoluto para Hegel, ¿dónde está? En la historia. ¿Ven? A lo largo de la historia. Ojo, que se realiza, que se desarrolla y que se piensa, porque Hegel es un idealista alemán. Ojo, es un idealista alemán. Entonces, para Hegel la filosofía es el saber parcial, el saber de una parte de la realidad, no, es el saber absoluto de la totalidad que se encuentra en la historia. Bien, ahí teníamos a Hegel en el siglo XIX en Alemania y permanecemos en Alemania, pero nos vamos un siglo más tarde. Tenemos a Martin Heidegger, siglo XX en Alemania. Bien, para Heidegger, aquí están, para Heidegger, la filosofía es pensar nuevamente sobre el sentido del ser. Ajá. Ya no es pensar sobre el ser nada más, sino pensar sobre cuál es el sentido del ser. O sea, qué sentido tiene todo lo que es. ¿Con quién podemos relacionar la filosofía de Heidegger entonces? Podemos decir que la filosofía de Heidegger es una continuación de la filosofía de ¿qué filósofo clásico? Así es, Daniela. Estaríamos hablando ahí de una relación excelente entre la ontología de Aristóteles y la ontología existencial de Martin Heidegger. Así es, Leonel. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que para Heidegger, solo el ser humano puede pensar, puede preguntarse por el sentido del ser. Solo el ser humano, porque posee lenguaje, porque es racional, porque posee memoria, puede preguntarse, oye, ¿cuál es el sentido de todo lo que es?
Bien, entonces ahí tenemos la ontología existencial, solo el ser humano que existe puede preguntarse por el ser, y por otro lado tenemos la ontología clásica de Aristóteles. ¿Me aclaró? ¿Bien? Ok. 4 filósofos clásicos, ¿bien? De la filosofía occidental. Bien, esta parte es bien importante, vamos con algunos datos. ¿Cómo surge la filosofía? Ya dijimos que la filosofía, ¿dónde surgía? Disculpen, ya me olvidé. ¿En qué siglo y dónde? ¿Ah? ¿Alguien por ahí tiene ese dato? ¿En qué siglo y dónde surge la filosofía? ¿En qué siglo? Ajá, así es, Leonel, en Grecia, así es, Daniela, Daniela, en Grecia, Amar, Gabriel nos dice en Grecia, así es, Daniela, en el siglo VII antes de Cristo. Bien. Ajá, y aquí tenemos un mapita. Bien, aquí está el mapa de la Grecia del siglo VII antes de Cristo, que básicamente es un archipiélago, ¿no? Es un conjunto de islas, ¿bien? Que están atravesadas por el mar Egeo, ¿sí? Entonces, ojo, la filosofía va a surgir específicamente acá, en esta isla, en la isla Mileto. Y ahí tenemos al primer filósofo de la antigüedad, que no solo era filósofo, considerado uno de los 7 sabios de Grecia, también era comerciante de aceitunas, también era astrónomo, predijo eclipses, ¿bien? ¿Alguien tiene por ahí la idea de quién fue el primer filósofo de la antigüedad en Mileto? No hablamos de apellidos, sino más bien de lugares de procedencia. Así es, Daniela, estamos hablando de Tales de Mileto, ¿bien? Que es considerado el primer filósofo. Así es, Eric, Tales de Mileto, ¿no? Entonces la filosofía surge con Tales de Mileto en Mileto, ¿bien? Una polis, una ciudad, estado, una isla, ¿sí? De la Grecia clásica. Ahora les pregunto, si nos ponemos en este caso de ser pobladores griegos del siglo VII antes de Cristo, que rodeamos el mar Egeo, ¿cuál será nuestra actividad? ¿A qué nos dedicaremos, ¿sí? Si tenemos esta geografía? Bien, entonces la filosofía surge aquí en Mileto, en lo que hoy es actualmente la provincia de Aydin en Turquía, ¿sí? A orillas del mar Egeo. Así es, muchas gracias, David, Harold. Así es, Danitza, al comercio. Entonces estamos hablando de una confederación, un conjunto de polis, de ciudades-estado, ¿sí? Que se autogobiernan, ¿bien? Pero que tienen comunicación entre ellas, entre estas islas, y que se dedican básicamente al comercio. Entonces existió una intensa actividad comercial que generó cierta prosperidad y que les granjeó a algunos un tiempo libre, un tiempo de ocio, ¿no? Diferente al tiempo del negocio, ¿sí? Y este tiempo de ocio es lo que da surgimiento a la filosofía, a la reflexión sobre el ser, sobre el origen de la naturaleza, ¿bien? Entonces se van a dedicar al intercambio, a la navegación, al comercio, ¿no? Debido a su cercanía con el mar Egeo. Bien, por otro lado tenemos las condiciones culturales, ¿no? Porque las anteriores eran las condiciones materiales, ¿no? La ubicación geográfica, la actividad comercial. Pero en cuanto a condiciones culturales, debemos decir que el comercio no solo suscitó un intercambio de bienes, sino también un intercambio de ideas, un intercambio de creencias. Bien, el mismo Pitágoras estaba muy influenciado por la filosofía egipcia, ¿sí? Por la idea de la reencarnación, ¿bien? Entonces, por filosofías asiáticas. Entonces, este intercambio comercial suscitó a su vez un intercambio cultural, un intercambio de ideas, de creencias. Ajá. La democracia que vivieron los griegos del siglo VII antes de Cristo no fue una democracia directa ni una democracia republicana, ¿no? Sino que fue una democracia esclavista. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de pobladores de la Grecia clásica eran esclavos, ¿sí? Esclavos, esclavas, ¿sí? Y solo una minoría eran ciudadanos. Para ser ciudadanos de la Grecia clásica debías poseer propiedad, debías poseer en griego oikos. Si poseías propiedad, entonces tenías
la potestad de hacer una vida política, una vida pública, decidir sobre el futuro político, económico de la ciudad-estado a la que pertenecías. Bien, entonces en su mayoría, la mayoría de los pobladores eran esclavos, esclavas, prisioneros de guerra. ¿Sí? Bien, muy pocos ciudadanos. Ojo, otra condición cultural importante es que la religión griega no tuvo pues un texto sagrado al que ceñirse y al cual respetar a pie juntillas, como por ejemplo la Biblia o el Corán, ¿bien? Entonces, en la Grecia clásica no existía un texto sagrado, ni tampoco existía una casta sacerdotal poderosa, ¿no? Que vele por los intereses particulares de esa casta o que defienda las escrituras de un texto sagrado. No. Entonces, ¿qué tipo de religión existió en Grecia? ¿Alguien me puede responder por ahí? Aquellos que han revisado, ¿no?, los textos de Homero, de Hesiodo, estos poetas clásicos del siglo VIII antes de Cristo. ¿No? ¿Creían en un solo Dios? ¿Eran monoteístas? Así es, David, muchas gracias. Estamos hablando de una religión politeísta. Incluso los griegos tenían un espacio para el Dios desconocido, para un Dios extranjero, ¿no? Entonces, no había problema con sincretizar sus creencias con otras, y eso fue lo que suscitó cierta tolerancia religiosa que fomentó el surgimiento de la filosofía. Bien. Ok. Ah, y finalmente, otra condición cultural muy importante es que los primeros filósofos de la antigüedad, ¿sí?, prefirieron las explicaciones racionales basadas en argumentaciones a eh, las explicaciones de carácter mítico. Esto es lo que se conoce como el paso del mito al logos. ¿Está? Entonces, ¿la filosofía cómo surge? Surge como el abandono, ¿sí? Surge con el abandono de las explicaciones basadas en la fe, de las explicaciones basadas en la creencia, ¿bien?, en la imaginación, a las explicaciones de carácter lógico, de ahí el término logos, ¿no?, a las explicaciones de carácter racional. ¿Bien? Entonces, la filosofía surge por una preferencia por la argumentación racional y por la observación de la naturaleza. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros filósofos de la antigüedad? Ya me han dicho que Tales de Mileto, excelente, muy bien, pero Tales de Mileto pertenece a un grupo de filósofos del siglo VII antes de Cristo. ¿Alguien tiene por ahí ese término? ¿Cómo se llama el grupo de los primeros filósofos de la antigüedad del siglo VII antes de Cristo? A ver por allí. Estoy viendo. Así es, Daniela, excelente, los presocráticos, ¿no? Anteriores a Sócrates, y ahí tenemos este cuadrito. Muchas gracias, Daniela. Nos permites continuar con esta parte, ¿no? Entonces, ojo, ¿cómo surge la filosofía? A través del paso del mito al logos, de las explicaciones mitológicas a las explicaciones lógicas racionales. Aquí en esta parte estamos en el siglo VIII antes de Cristo, donde prevalecían pues los poemas épicos, ¿no? Ahí tenemos los textos de Hesiodo, la Teogonía, en donde nos explica el origen de los dioses, nos habla del gran origen, ¿no?, primordial. Nos dice que todo surge a partir del caos en su libro Teogonía u otros libros, Los Trabajos y los Días. Aquí también encontramos en el siglo VIII antes de Cristo a Homero, ¿bien?, que no se sabe si ha sido una sola persona o ha sido en realidad la síntesis de múltiples poetas que han ido relatando a lo largo de la historia estos cantos. ¿Bien? Entonces, en el siglo VIII antes de Cristo tenemos a los poetas Homero y Hesiodo. Nos vamos al siglo VII antes de Cristo, como nos había mencionado Daniela, y ahí encontramos a los primeros filósofos, los presocráticos, pues eran anteriores a Sócrates, ¿bien? Y además, otro nombre con el que los conocemos es con el de los filósofos de la naturaleza. Son los primeros filósofos, los primeros fisiólogos. ¿Por qué? La palabra física, ¿bien?, deriva del griego physis, que significa naturaleza.
Entonces, los primeros físicos, ¿no? Fueron estos filósofos de la naturaleza. Y ahí tenemos a Tales de Mileto, y ahí está toda la escuela que él funda, ¿no? Sus discípulos, sus estudiantes, Anaximandro, bien, de Mileto, Anaxímenes de Mileto, bien, ellos tres pertenecen a la escuela de Mileto, o también denominada la escuela Milesia, bien. Por otro lado, tenemos a estos dos presocráticos que no pertenecen a la escuela de Mileto y que incluso no pertenecen a ninguna escuela, como es el caso de Heráclito. Heráclito, sí, Heráclito de Éfeso no funda ninguna escuela. Se cuenta de él que era un ermitaño, ya lo veremos en clase, vivía en una cueva, reflexionando sobre este concepto muy importante que es el concepto de la dialéctica, que tiene que ver con el cambio constante, la fluidez de todo lo existente, ¿no? Para Heráclito de Éfeso, todo está en constante cambio. Para Heráclito, el origen de la naturaleza, como buen filósofo de la naturaleza, es el fuego, ¿bien? Para Tales de Mileto, el origen de la naturaleza, ¿cuál es? ¿Alguien se acuerda? Para Tales de Mileto, ¿cuál es el origen de la naturaleza? Como buen primer filósofo de la antigüedad. ¿Habrá sido Poseidón? ¿Habrá sido Zeus? ¿Habrá sido algún dios? El número, en este caso, Alejandro, ese es Pitágoras, ajá, que también es un presocrático, ¿bien? Pero en este caso, para Tales de Mileto, el origen de la naturaleza es el agua. Y esa respuesta es la que lo hace el primer filósofo, porque se pregunta, formula una pregunta súper general, súper filosófica. ¿Cuál es el origen de todo lo existente? ¿Cuál es el origen de todo, de la naturaleza? Y no nos menciona ya ningún dios específicamente del panteón olímpico, sino que nos dice que el origen es el agua, un elemento observable. ¿Bien? O por ahí Anaximandro nos dice que es lo apeiron, lo indeterminado, una mezcla de diferentes sustancias observables también. O Anaxímenes nos dice que el origen es el aire. Entonces, lo que hace a estos filósofos, los primeros, es que respondieron a una pregunta súper general, ¿cuál es el origen de la naturaleza? Observando a su alrededor. ¿Bien? Ok, luego tenemos a los sofistas, ¿sí? Y a Sócrates, ahí ambos en el siglo V antes de Cristo. Los sofistas son maestros extranjeros que enseñaron la retórica, enseñaron el arte de la persuasión por medio de la palabra. ¿Bien? Luego tenemos a Sócrates, que no nos deja ningún escrito y que realiza una filosofía de carácter dialógica y pública. Si los presocráticos se preguntaban por el origen de la naturaleza, Sócrates no se pregunta por el origen de la naturaleza, Sócrates se pregunta por el origen del ser humano, por la naturaleza, por las características principales del ser humano. Entonces, mientras los presocráticos hacen filosofía de la naturaleza, Sócrates hace una antropología filosófica. Luego tenemos a Platón, ¿sí? Discípulo de Sócrates y también de Pitágoras, como hemos estado mencionando. Para Platón es fundamental preguntarse por la justicia, por la organización social y política de su territorio. Y luego tenemos a Aristóteles, ¿sí? Discípulo de Platón, él sí estudia en la Academia de Platón, y Aristóteles va a unir algo que en Platón podemos juzgar que estaba completamente separado. ¿Qué es esto? Para Platón, la realidad se podría decir que se divide en dos dimensiones ontológicas, ¿sí? Para Platón, la realidad se dividiría en mundo de las ideas, que es el mundo más perfecto, que es el mundo al que accedemos solo por medio de la razón, de ahí la importancia de las matemáticas, y por otro lado tenemos un mundo inferior, una dimensión inferior, imperfecta, que sería el mundo de la materia, el mundo de lo cambiante. Entonces, Platón lo que hace es agudizar esta diferencia ontológica entre las ideas y la materia. Pero ¿qué es lo que hace Aristóteles? Luego de estudiar este dualismo, ¿no? Estas dos dimensiones separadas en Platón, ¿qué hace Aristóteles? Las reúne. Para Aristóteles no podemos pensar las ideas
fuera de la materia. No podemos pensar las esencias fuera de la materia. ¿Bien? Esa va a ser la gran crítica de Aristóteles a Platón. Sí, Ramírez Lazo nos dice, ¿qué dijo de Sócrates? ¿Qué dijo en Sócrates? Ah, que Sócrates era un filósofo del ser humano. Para Sócrates la pregunta fundamental no era cuál es el origen de la naturaleza, sino qué es el ser humano. Cómo el ser humano puede llegar a ser lo más correcto posible. Cómo podemos hacer que el ser humano actúe guiado por el bien. Entonces, Sócrates hace más una ética, hace más una antropología filosófica. A eso nos referíamos. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces Sócrates hace más, ok, muchas gracias a ti, una antropología filosófica. Se pregunta por el ser humano, mientras que los presocráticos se preguntan por el origen de la naturaleza. Bien, entonces eso lo vamos a ir viendo a lo largo de las sesiones. Vamos ahora con la diferencia entre las preguntas, porque hemos dicho que la filosofía se hace formulando preguntas, ¿no? Y esto es lo que hace que la filosofía tenga una o implique una actitud problemática, ¿sí? Porque formula preguntas. Ahora, las preguntas filosóficas son sumamente generales, pueden no tener una sola respuesta o una respuesta específica, y además, y esto es sumamente importante, no requieren del método científico para ser abordadas. Entonces, en filosofía podemos preguntarnos, ¿qué es la verdad? ¿Existe la verdad? Ahora que, ¿no?, se maneja mucho el concepto de la posverdad, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Bien? Preguntas sumamente generales que no la podemos responder con el método científico. U otra, ¿no? ¿Cuál es el fundamento del Estado? ¿Cómo surge el Estado? ¿El Estado siempre existió o en qué momento surgió el Estado? ¿Bien? Otra pregunta filosófica, ¿la realidad es lo que vemos? ¿Podemos fiarnos de nuestros sentidos para poder discernir entre lo que existe y lo que no existe? Ahora mismo estamos en una clase virtual, no estamos compartiendo el mismo espacio concretamente y sin embargo nos vemos, nos oímos, nos estamos comunicando por medio de la virtualidad. Entonces, ¿hasta qué punto, ¿sí?, podemos hablar de realidad en el contexto de la virtualidad digital, por ejemplo? Entonces, estamos frente a preguntas que son sumamente amplias, que pueden no tener una sola respuesta y que sobre todo no requieren del método científico para su resolución. Por otro lado, tenemos las preguntas científicas que sí necesitan del método científico, que sí tienen respuestas específicas, ¿bien? Como por ejemplo, ¿cuál es la causa de los huaicos? ¿Sí? O ¿cómo afecta el cambio climático al Perú? ¿O por qué la clorofila absorbe la luz? Entonces, la diferencia entre las preguntas filosóficas y las científicas es que las preguntas filosóficas son sumamente generales, las científicas son específicas. Las preguntas filosóficas pueden tener múltiples respuestas, mientras que las preguntas científicas tienen una sola respuesta. Y sobre todo, las preguntas filosóficas pueden no requerir de un método, del método científico, mientras que las preguntas científicas sí requieren del método científico. Bien, ahora, si me preguntan, ¿qué va a venir de todas maneras si viene alguna pregunta de filosofía de la semana 1? Las características de la actitud filosófica. Bien, esto es algo que siempre es sumamente recurrente en las primeras preguntas de filo, ¿no?, en las primeras semanas. Bien, para hacer filosofía necesitamos tener una actitud particular frente a la realidad. Y esta actitud tiene 5 características. La primera es que es una actitud totalizadora. ¿Qué quiere decir esto? Que es una actitud que busca explicar la totalidad, busca explicar la realidad en su conjunto. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, ¿no?, aquí tenemos autores como Descartes o Spinoza, racionalistas modernos, consideraban que la totalidad del conocimiento es producto de la razón. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos explicaban el conocimiento, ¿sí?, el conocimiento en general, a partir de la capacidad racional del ser humano. Entonces, solo la razón produce un conocimiento certero. Y ahí estamos siendo totalizadores porque nos estamos preguntando por la totalidad del conocimiento. Bien,
Entonces, la actitud totalizadora nos habla de preguntarnos por la realidad en su conjunto, ¿no? La realidad general. Luego tenemos la característica radical. ¿Qué quiere ser radical? ¿Qué quiere decir tener una actitud radical? ¿Ser violentos? Para nada. La radicalidad en filosofía, ¿sí?, hace referencia a ir a la raíz, a ir al fundamento. Cuando Aristóteles nos dice que la filosofía es la ciencia de las primeras causas y los primeros principios del ser, ahí Aristóteles está siendo sumamente radical porque se está yendo a la raíz, a los primeros principios, ¿no? A las primeras causas de la realidad. ¿Bien? Entonces, la radicalidad filosófica radica en ir al origen, ir a la raíz. Cuando los presocráticos se preguntan por el origen de la naturaleza, están siendo también radicales, están yendo al origen. ¿Bien? Luego tenemos la tercera característica de la actitud filosófica, que es la racionalidad. Lo habíamos visto un poquito en el paso del mito al logos, y es que, ¿qué significa tener una actitud racional? Es plantear argumentos, ¿sí?, y teorías que sean lógicamente coherentes, ¿bien? No basarnos en esto es verdad porque así lo dice tal persona, ¿no? Falacia ad hominem. O esto es verdad porque así lo dice el texto sagrado, o porque así yo lo creo porque es mi creencia, porque se basa en mi fe o en mi imaginación. No, en filosofía solo podemos defender nuestras posturas a partir de argumentos racionales y lógicos que no apelan a la fe ni a la imaginación. Bien, entonces es por ello que los presocráticos tuvieron una actitud racional porque se basaron en la observación de la naturaleza, ¿no? Tales observando el agua, Anaxímenes observando el aire. Bien, ok, otras dos características. La actitud filosófica tiene que ser crítica. ¿Qué quiere decir ser críticos? ¿Qué quiere decir tener pensamiento crítico? La palabra crítica está asociada con el griego krinein, con la palabra del griego krinein, que significa discernir, establecer diferencias. Entonces, tener un pensamiento crítico es tener la capacidad de diferenciar conceptos. Entonces, hacer crítica es tener la capacidad de saber que no es lo mismo poder y violencia, que no es lo mismo democracia y dictadura, que no es lo mismo validez y verdad. ¿Bien? Y a partir de este discernimiento, de estas diferencias, poder encontrar las incoherencias dentro de los argumentos. Entonces, tener una actitud crítica quiere decir diferenciar los conceptos, ¿bien?, e identificar las incoherencias. De ahí que, por ejemplo, Aristóteles pueda hacer una crítica a la teoría de las ideas de Platón. ¿Bien? ¿Por qué? Porque él diferencia los conceptos y detecta las incoherencias. Y finalmente, la actitud filosófica tiene que ser problemática. ¿Alguien se acuerda por qué? ¿En qué consiste, bien, la actitud problemática de la filosofía? Ahí lo tenemos. Porque en filosofía, ¿cómo realizamos filosofía? Así es, Daniela, porque formulamos preguntas, ¿bien? Muchas veces incómodas. Entonces, estas son las 5 características de la actitud filosófica. Totalizadora, ¿bien? Se pregunta por lo más general, el ser, el origen, las causas. Radical, porque se va a la raíz, ¿bien? Racional, porque busca argumentos lógicos. Crítica, porque establece diferencias conceptuales e identifica incoherencias. Y problemática, porque formula preguntas. Bien, y nos vamos a la parte final, ya casi concluyendo. Vamos a ver algunas disciplinas filosóficas, ¿sí? Como hemos visto, como muy bien ustedes han señalado, la ontología es una de las disciplinas filosóficas más antiguas, ¿no? Y también modernas, ¿no? Aristóteles hacía ontología, pero también Martin Heidegger, este alemán del siglo XX, también retoma las preguntas sobre el ser, ¿no? Entonces, la ontología es la disciplina que se pregunta por el ser. ¿Qué es el ser? ¿Cuál es la diferencia entre ser y entes? ¿No? Desde ya les digo que el ente refiere a todas las cosas. Bien, lo óntico, el ente es las cosas, ¿no? El ser es lo que abarca todas las cosas y es la totalidad, ¿no? Entonces, en ontología nos preguntamos por qué existe la realidad y no la nada, ¿no? Preguntas
ontológicas. Preguntas nociológicas del griego gnosis, que refiere al conocimiento, es ¿cuál es el origen del conocimiento? ¿Es posible el conocimiento? Bien, ¿de dónde surge el conocimiento? ¿De la razón? ¿De los sentidos? ¿De ambos? ¿De la imaginación? Son preguntas relativas al conocimiento, las preguntas nociológicas. Luego tenemos las preguntas epistemológicas, que refieren ¿a qué? A las preguntas relativas a la ciencia. Entonces, si nos preguntamos, ¿qué es la ciencia? O ¿por qué el método científico sigue determinados pasos? ¿Por qué el método científico se basa en la observación? Si tenemos este tipo de preguntas relativas a la ciencia, estamos haciendo epistemología, ¿bien? ¿O cuál es la diferencia entre las ciencias y las pseudociencias? ¿Cuál es la diferencia entre la astronomía y la astrología, por ejemplo? ¿Qué las distinguen? Cuando nos hacemos preguntas relativas al método o a las ciencias, estamos haciendo epistemología. Luego tenemos la axiología, que se pregunta por los valores. ¿Lo valioso está determinado por el sujeto o por el objeto? ¿No? ¿Qué hace que yo prefiera la justicia a la belleza? Bien, entonces este tipo de preguntas sobre los valores las formulamos en axiología, del griego axios, que significa valioso. Luego tenemos la antropología filosófica, ¿se acuerdan? ¿Desarrollada por quién? Se lo había mencionado un poquito. En el mundo clásico, ¿quién hace antropología filosófica? Aquí nos preguntamos por el ser humano, bien, ¿cuál es la esencia del ser humano? ¿Qué sentido tiene la existencia humana? ¿Alguien por ahí se acuerda? Ahí teníamos a Sócrates, ¿no? Haciendo antropología filosófica. Luego tenemos la filosofía política, que se pregunta por la polis, por la organización de la ciudad, ¿no? ¿Cuál sería un sistema de gobierno ideal? ¿Cuál sería un sistema de gobierno más justo? Son preguntas de filosofía política. Luego tenemos a la ética, que se pregunta por la moral. Y ahí viene una diferencia importante para aquellas que permanecen en el aula. Muchas gracias. Bien, entonces ahí tenemos a la ética, que es la reflexión filosófica sobre la moral. Entonces, ética y moral no son lo mismo. Mientras la ética reflexiona filosófica, racionalmente, ¿bien? La moral es el ámbito de la acción. Entonces, ética es reflexión y moral es el conjunto de costumbres, es lo que alude a nuestros comportamientos, ¿no? Ética, reflexión, moral, práctica, ¿no? Entonces, en la ética nos preguntamos, oye, ¿qué es la felicidad? ¿Qué hace que una acción sea buena? Siguiente, tenemos a la estética, del griego aístesis, que significa sensibilidad. En estética nos preguntamos qué es la belleza, en qué consiste la experiencia artística, pero también nos preguntamos en qué consiste la sensibilidad humana. ¿Bien? Entonces, ojo, no solamente nos preguntamos por el arte o la belleza, sino también por la sensibilidad humana en estética. Y finalmente tenemos a la lógica, vamos a llevar un poquito de lógica al final del curso, lógica que viene del griego logos, que significa razonamiento, proposición, argumento, y en lógica nos preguntamos, ¿qué es un razonamiento? ¿Cuándo un razonamiento es válido? ¿Bien? Entonces ahí tenemos estas disciplinas filosóficas. Y aquí hay un cuadrito final. Y no se vayan, por favor, para darles las claves, ¿sí? A ver, les voy a dar las claves rapidito. Muy bien. Entonces, en la pregunta número 1, ¿sí? Ahí estamos viendo, lo voy a colocar también en el chat. En la pregunta número 1, la clave es B de bienestar. En la pregunta número 2, la clave es A de Aristóteles. En la pregunta número 3, bien, la clave es B de bienestar. En la pregunta 4, la respuesta es D de diálogo. En la pregunta 5, bien, la clave es la E de entendimiento. En la pregunta 6 es la B de bien. En la pregunta 7 la clave es la E de entendimiento. En la pregunta 8 la clave es E de estética. En la pregunta 9 la clave es C de ciencia. Y en la pregunta 10 la clave es A de axiología. Y les paso las claves en el chat. Bien. Ok, no sé si hay alguna pregunta.
¿Todo claro hasta ahí? Ahí tienen las claves en el chat. Ok, muy bien. Listo, Sixto, Luis, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, dejo de compartir y dejo de grabar.